Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes en otra charla amistosa y hoy me da mucho gusto en presentar a un muy buen amigo académico, Óscar Javier Vázquez, con quien me voy a permitir leer. Bueno, primero, ¿cómo estás, Óscar? Qué gusto el tenerte por aquí. ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias, Romeo. Qué bueno. Bueno, me permito presentarte. Óscar Vázquez es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, tiene la maestría en Sociología por la Universidad Iberoamericana y el programa de perfeccionamiento directivo por el IPADE. Su desarrollo profesional ha sido miembro de la Junta Directiva de Residencia Universitaria Panamericana, coordinador del área de Humanidades de la Universidad Panamericana de la Preparatoria, y profesor en la Universidad Panamericana de Derecho Natural, Teoría General del Estado, Ciencia Política, Derecho, Sociedad y Estado. Fue director de formación integral en el IPADE. También fue profesor del área de entorno político y social en el IPADE. Profesor de Sociología Jurídica y Teoría del Derecho en la Universidad Autónoma de Chihuahua y profesor actualmente de la maestría de Antropología y Ética del Centro Panamericano de Humanidades. Pues bien, pues estoy con un experto sociólogo y por favor, maestro, pues aquí dinos tu diagnóstico, las notas que tenemos en la sociedad actual, ¿cómo la definirías? Bueno, muy bien. Creo que te faltó decir en el currículum que te di clases, que es lo que más me honra de todo, Carlos. Notas de la sociedad actual, ¿cómo la definiría? Mira, pues hace ya muchos años, ¿no? Bueno, no tantos, Carlos ya nos sacó un gran libro, ¿te acuerdas? Los fantasmas de la Sociedad sociedad contemporánea. contemporánea, ¿no? Y daba él 5 notas. Decía que la sociedad contemporánea era compulsiva, era permisiva, era impersonal, era hedonista y era anárquica. Eran las 5 notas que sacaba Carlos Llano, el doctor Llano. Yo creo que eso ha ido evolucionando y lo que yo noto es una polarización o una distinción entre dos grandes grupos, ¿verdad? O sea, creo que un grupo se ha radicalizado en esas 5 notas, ¿verdad? Es mucho más compulsivo, es más permisivo, es más impersonal, es más hedonista, es más anárquico, ¿no? Pero por otro lado, veo como un núcleo de gente muy buena, un poco como la expectativa, ya no se puede tener dos velas prendidas, ¿verdad? O sea, ya no se puede, cosa que en nuestras épocas quizás se podía un poco más, con más naturalidad. Se ha ido abriendo cada vez más la brecha entre unos y otros y nos deja esas dos partes en las que insisten pues muchos autores, ¿verdad? De Jesús Ballesteros, de un grupo que va hacia la decadencia y un grupo que trata de resistir y trata de buscar la resistencia, ¿verdad? O sea, creo que desde esa perspectiva ya no podemos calificar, ¿no? A las dos partes así. De los dos lados estamos condicionados por un ambiente cultural en esas notas que plantea Carlos Llano, ¿verdad? O sea, de compulsiva, de permisiva, de impersonal, de hedonista y anárquica, pero creo que ya mucha gente ha ido notando las consecuencias y ya no es tan seductora el canto de las sirenas, porque hemos visto en dónde termina, ¿verdad? Hemos visto vidas que no son logradas y noto una búsqueda de muchas personas en muchos ámbitos, en una búsqueda de cómo poder pasar por encima, de cómo imprimir un carácter nuevo, y creo que esa nueva piel que se avecina en la sociedad pues nos debe llenar de esperanza, sin ingenuidades, porque también es cierto que una parte de la población sigue metida en esas notas, incluso pues potenciadas por los medios de comunicación o por el acceso a internet o por las distintas variables tecnológicas que han hecho que las épocas de Carlos ya no sean distintas a nuestras épocas, ¿verdad? Ok, sobre esto que platicas, y bueno, tenemos esperanza, pero bueno, también en la actualidad, y a ti te gusta mucho usar el ejemplo de la película Matrix, eh, ¿cómo le hacemos para que no nos dejemos llevar por esta virtualidad y realmente vivamos
pues la realidad real, o sea, y no la que creemos que es, y que finalmente pues nos puede llevar a estos desencantos de los que hablabas ahorita. Sí, claro. O sea, yo creo que también en ese aspecto se ha polarizado. Efectivamente, la realidad virtual, pues en este momento estamos haciendo un uso de la realidad virtual, Claro. ¿verdad? Y efectivamente nos mete reduccionismos de interpretación, ¿verdad? O sea, y nos terminamos, no le terminamos de encontrar sentido si fallamos si no acertamos en cuál realidad estamos puestos, ¿verdad? O sea, hay que buscar la realidad real, ¿no? Y la virtual, pues cada vez es más seductora o podría intentar engañarnos más. Creo que una manera de tocar realidad, que es la única realidad, la realidad virtual no es de realidad, ¿verdad? O sea, de tocar realidad real, es ir a lo pequeño, ¿verdad? O sea, ir a lo pequeño, creo que tenemos mucho que ver y me gusta mucho el canto por la naturaleza que están haciendo en todos los ámbitos, ¿verdad? O sea, en muchos lugares se está hablando de la naturaleza y creo que encontrar esos ciclos de naturaleza completos, ¿verdad? Es más fácil brincar, dice Hadhad, de la agricultura a la cultura, ¿verdad? Y es más difícil brincar de lo cibernético. Lo cibernético no tiene esos procesos de fecundación, de crecimiento, de muerte, ¿verdad? O sea, que vemos en la naturaleza misma, ¿no? Entonces, son dos, una vez más jugando con los dos polos con los que hablaba al principio, son dos formas. Una, hay que llegar a la cultura más pequeña, la agricultura, ¿verdad? O sea, hay que acercarnos a la naturaleza. Yo creo que la cultura de la amabilidad, de la sociabilidad en lo pequeño, la amistad, yo creo que el comprender a los más necesitados, ¿no? O sea, el concepto de pobre también se virtualiza, ¿no? El pobre lo vamos descarnando de su esencia y lo dejamos nada más como un concepto que después lo podemos poner en un pizarrón y sobre ese pobre hacer modelos económicos, pero la verdad es que no tiene nada de real, ese pobre no es real, ¿verdad? O sea, y creo que hay que acudir a aquellos que nos necesitan, ¿verdad? O sea, y llegar a ellos, ¿no? Escoge tu pobre, volcarnos sobre él, estar como muy pendientes de poner la sonda muy clara en lo real, en el sufrimiento real, ¿no? Creo que en ese ámbito la pobreza nos reclama, ¿verdad? O sea, nos reclama atención, ¿no? La naturaleza nos reclama atención, ¿no? Y la virtualidad no reclama nada, solamente nos subimos en ella y no genera frutos buenos, ¿verdad? O sea, no genera frutos de crecimiento interior, ¿no? Una piedra de toque para ver una cosa, dónde estamos en lo real y dónde estamos en lo virtual. Creo que vienen los frutos que se dan en el alma, ¿verdad? La alegría, la paz, el sentimiento de conmiseración, de solidaridad, de subsidiariedad, ¿no? Cuando el hombre trata de ser mejor, ¿no? Es que está en contacto con la realidad real, ¿no? Sin ingenuidades también, porque efectivamente hay mucho mal en el mundo, ¿verdad? Pero también hay mucha oportunidad de hacer el bien, ¿no? Y esas oportunidades de hacer el bien me parece que son las que nos dan la piedra de toque para saber cuándo estamos en lo virtual y cuándo estamos en lo real. Y hablabas también de la pobreza, o sea, de que pues es algo allá lejano, Abstracto. algo abstracto, que también me Uh gusta a ti hablar de eso. Es algo abstracto y nos pasa también con la enfermedad, con el COVID, Así es. que la estadística dejó de serlo cuando, pues cuando le pusimos nombre y apellido, o sea, Claro, cuando se convirtió en un hijo que le dio la enfermedad, en un muy querido amigo que todos tuvimos y que ya también pasó, claro. que no la libró, o sea, ahí ya también eso nos humaniza más, ¿no? Sí, bueno, yo creo que las circunstancias en las que nos encontramos actualmente tienen una densidad impresionante, tanto la cuestión económica como la pandemia, y yo creo que eso es de una riqueza invaluable, ¿verdad? O sea, es un gran momento para la reflexión, es un gran momento, es una cosa buena si la sabemos aprovechar, porque quedarnos sordos ante las circunstancias actuales y tratar de actuar con superficialidad sobre ella, pues ya casi no es permitido en ninguno de los ambientes.
¿no? Entonces creo que tenemos mucho que aprender de las circunstancias en las que nos encontramos y eso va a suponer un gran salto si logramos ese aprendizaje, si logramos esa reflexión. La virtualidad no permite reflexión, ¿verdad? La virtualidad se queda pegada en la pantalla y parece que se está reflexionando, pero no se está reflexionando, ¿verdad? O sea, cualquier discusión en las redes sociales, cualquier discusión, la verdad es que no es una discusión humana, es una discusión virtual, ¿no? Y no está permitiendo la reflexión porque para que haya diálogo necesita haber dos personas y ahí no hay manera de que haya diálogo, ¿verdad? Esta misma virtualidad parecería que el Zoom hace de la reunión que estamos teniendo tú y yo una reunión natural, pero nunca en las reuniones naturales nos estamos viendo. Yo en este momento me estoy viendo y eso altera completamente, ¿verdad? O sea, si nos descuidamos de la virtualidad, vamos a terminar en un ejercicio, pues esto, hasta vanidoso, ¿verdad? O sea, de lo que ¿Cómo está me veo? sucediendo. Me estoy Sí, peinando. nunca lo habíamos hecho en ninguna relación, ¿verdad? O sea, eso denota virtualidad de alguna forma, ¿no? En cambio, yo creo que el dolor que nos ha provocado la pandemia, yo creo que el miedo que ha provocado la pandemia, ¿no? Pues hay que decodificarlo de alguna manera con procesos reflexivos y no dejarnos llevar por ello, ¿verdad? O sea, y es una oportunidad grandiosa para crecer en humanidad. Creo que hay muchas cosas muy buenas que podemos sacar de la pandemia, ¿no? Ahorita hablaba de discusión y se dan ahorita muchas discusiones irreflexivas. Estamos viviendo una sociedad muy polarizada. Lo veíamos en las elecciones de Estados Unidos. Aquí en nuestro país, pues se habla de conservadores y de liberales, de chairos y de fifís. En otros lugares de progres y de conservadores, de pañoletas verdes y azules. A ver, ¿cómo tener convivencia con estos puntos? O sea, ¿es posible esa convivencia o estamos condenados a vivir en los extremos o hay posibilidad de que esos extremos se vayan juntando? No estamos condenados a vivir en los extremos, sino al revés. Estamos obligados al diálogo, ¿verdad? O sea, yo creo que en esa polarización lo que está faltando es humanidad, ¿verdad? O sea, está faltando humanidad y el diálogo se da en ámbitos de humanidad, ¿verdad? Y hay que encontrar el punto en común. El punto en común es la humanidad, ¿no? Hay que escarbar y escarbar y escarbar hasta lograr el punto en donde se pueda dar el diálogo y a partir del diálogo construir. Y eso no hay otro camino más que el de la comprensión, ¿verdad? O sea, el intentar comprender, ¿verdad? Que no es avalar, que no es necesariamente aceptar las ideas del otro, pero sí intentar comprenderlas. Y desde ahí empezar a ganar, ¿verdad? Con cualquier persona que uno está dialogando tiene que partir de la base de que te pueden enseñar algo, ¿verdad? O sea, si no te pueden enseñar nada, pues hay un tema ahí terrible de soberbia, ¿verdad? O sea, ¿qué se le puede enseñar a alguien que lo sabe todo? Pues es terrible en ese aspecto, ¿no? Y eso se hace en ámbitos humanos de amistad, de familia, de compañerismo, de respeto, ¿no? Y en ese aspecto, pues si el otro no, también hay que saber diagnosticar, ¿no? El otro no está yendo, si el otro no está yendo a dialogar, pues hay que alejarse de ahí porque no es un diálogo. Pero si realmente está yendo a dialogar, si realmente tiene una intencionalidad de comprender o de tratar de comprender al otro, hay que escarbar hasta donde lleguemos a un punto de acuerdo. Creo que esta situación en la que nos encontramos no hace otra cosa más que mostrarnos todavía lo que nos falta por pensar juntos, ¿verdad? O sea, no podemos cansarnos de la reflexión. Creo que tenemos que repensar todas las instituciones, repensar al hombre, repensar las humanidades. Y en ese aspecto es un panorama fantástico, ¿verdad? O sea, una gran parte de la posmodernidad se agota o se cansa dice que ya no hay nada que pensar, que ya todo está pensado, que ya todos los caminos están andados. Y me parece que eso pues nos lleva a un desencanto y una aporía y a una frustración grande internamente. Yo lo veo al revés, ¿verdad? O sea, yo creo que hay que pensar muchísimas cosas, ¿verdad? O sea, hay que pensar la economía, hay que pensar la sociedad, hay que pensar el Estado, hay que pensar la mujer, hay que pensar el hombre, hay que repensar la familia, hay que repensar demasiadas cosas y yo creo que necesitamos mucho más diálogo que antes.
siempre y cuando sea diálogo. Y el diálogo empieza por eso, por la comprensión y por la certeza de que el que está enfrente de ti tiene algo que aportarte. Ahora, ¿cómo, no, cómo hacerle para no caer en esa otra tentación? Porque hablas de diálogo, hablas de estar abierto, de tener esa capacidad de escucha, pero a la vez es muy fácil caer en la tentación de, pues, del relativismo y confundirlo con tolerancia, con aceptación. ¿Cómo no caer en esa tentación? Claro, en lo permisivo, ¿verdad? O sea, porque es fácil. Es que es interrumpir el diálogo, ¿verdad? O sea, cuando se cae en exceso de tolerancia, la verdad es que estás tratando de terminar con la discusión, ¿verdad? O sea, depende. Callándote tú, ¿verdad? Ay, sí, o sea, ya no me interesa lo que está diciendo lo demás y entonces pongo una cortina de supuesta tolerancia cuando no es otra cosa más que indiferencia, ¿verdad? O sea, yo creo que del tamaño del sapo es la pedrada, ¿verdad? Del tamaño del interlocutor es la pedrada, ¿no? O sea, si con la otra persona no estamos avanzando, pues hay que dejar también procesos de reflexión y de espacio y de ir con el lenguaje corporal, de acogida, ¿verdad? O sea, no necesariamente se tienen que agotar todos los temas y discutir todos los temas hasta el final. Eso nada más se logra en las peluquerías, ¿verdad? O sea, en las peluquerías uno arregla el mundo en menos de 20 minutos y ya queda. Eso es falso, ¿verdad? O sea, yo creo que si no se está dando el aditivo, el aceite para el diálogo, pues hay que inyectar más aceite, ¿verdad? O sea, decía Aristóteles que se necesitan muchos aleros para lograr la amistad, ¿verdad? O sea, para terminarse un salero se necesitan muchas carnes asadas, se necesita mucha plática en ese aspecto, por un lado. Y por el otro, yo creo que no hay nada más sabroso que platicar con una persona que tiene convicciones firmes, ¿verdad? Y si tiene convicciones firmes, pues entonces puede dar razón de sus convicciones, ¿no? Si no, no son convicciones firmes, ¿no? Entonces, si tiene esas convicciones, pues debería estar por principio abierto al diálogo, ¿verdad? El que no está abierto al diálogo inmediatamente te pone la barrera pues esto, de una cierta tolerancia, una cierta indiferencia, es porque no ha pensado, no ha terminado de pensar su postura. Y en ese aspecto, pues hay que seguir ahí, hay que seguir estando ahí y aprovechar todas las opciones para volver a validar lo que ya uno está pensando o para aceptar también aquel momento en donde se atoró el diálogo, ¿verdad? O sea, es que algo está tratando de decirme que se siente incomprendido, ¿no? Y en ese aspecto creo que la respuesta es ámbitos de amistad, de relacionales, ¿verdad? O sea, en el ámbito relacional no cae uno en la indiferencia y la verdadera amistad, pues requiere o exige que si el otro está en un error, uno siga intentando eh, darse a entender para decirle al otro que está en un error. Pero, o sea, muchas veces pues, nos faltan las palabras y hay que recoger los instrumentos y repensar el argumento y volver de nuevo, volver a la discusión, a una discusión amable, a una discusión entre personas que están tratando de llegar a un punto. Yo no creo que las convicciones interrumpan el diálogo, ¿no? Si son convicciones demasiado pequeñas, pues esa persona está disminuida y por supuesto que las convicciones te las va a tratar de imponer, no dialogar, sino imponer. Pero no es lo que estamos buscando realmente, ¿verdad? O sea, estamos buscando, pues, crecer, ¿no? Decían los griegos que la polémica es una lucha entre dos personas argumentativa, por eso es que debe ser muy respetuosa, en donde no hay un perdedor y hay un ganador, los dos ganan. La que pierde es la mentira, ¿verdad? O sea, porque se avanzó un poco más en la construcción de verdades que son verdades comunes y son verdades humanas. No son verdades nada más racionales, ¿verdad? Sino que tienen que ser verdades existenciales, podríamos decirlo de esa manera, ¿verdad? Y en ese aspecto también yo veo en este momento una apertura grande hacia una manera de dialogar y de interpretar que también incorpora toda la parte emocional, sentimental, y eso le da una riqueza muy grande a solamente un silogismo limpio, claro, ¿verdad? Transparente, no matemático, que no sirve de mucho, es poco humano, es frío, ¿no? O sea, se hace vigente el verso de Machado, o sea, ni tu verdad ni la mía, esa no me interesa, vamos a buscar la verdad. La verdad. Bueno, y también saber
que las verdades son muy perentorias. La mayoría de las verdades dependen de un momento determinado, dependen de un modelo determinado de interpretación, dependen de una cultura determinada, ¿verdad? En ese aspecto no es que estemos cayendo en relativismo. Las verdades son relativas, ¿verdad? La gran mayoría de las verdades son relativas. Para llegar a una verdad que no se pudre, que es universal, que es eterna, que es tal, es una verdad que no es humana, ¿verdad? Los griegos le llamaban aletheia. Por ahí hay una página de internet que se llama aletheia, esa sabiduría que viene de arriba y que es perenne. Nosotros creo que tenemos que tener la humildad de saber que nuestras pequeñas verdades que vamos construyendo sí son verdaderas, pero están en un contexto, ¿verdad? Y en ese contexto, pues tenemos que seguir avanzando y diciendo, no hay una verdad. Las verdades, hay muy pocas verdades que son para todos los hombres, para todos los tiempos, para todas las circunstancias. Y esas tienen más que ver con la divinidad, ¿verdad? O sea, por eso es que luego se revela la divinidad en un texto, ¿verdad? En las grandes religiones de libro, podemos decirlo así, porque son verdades que van más allá, son sapienciales. Finalmente, Oscar, te preguntaría, esta pandemia, esta situación que estamos viviendo, ¿cómo nos ha afectado como sociedad? Y luego hago la siguiente pregunta junto. ¿Qué soluciones verías precisamente pues para eso que nos está afectando? Mira, yo creo que el sufrimiento es evidente, ¿verdad? O sea, yo creo que el sufrimiento es evidente, no nada más el físico de las personas infectadas, sino que en muchos casos también hay un sufrimiento psicológico grande. Pero, pero caray, tiene muchas cosas muy buenas la pandemia, ¿verdad? O sea, porque es una piedra de toque para la realidad, ¿verdad? O sea, antes de la pandemia estábamos pensando en que viviríamos eternamente, ¿verdad? La locura de la ciencia decía, pues el transhumanismo nos estaba llevando a la eternidad, ¿no? Y de repente la impotencia y la pequeñez, la realidad, ¿verdad? La realidad de nuestra realidad, digámoslo así, pues ha hecho que repensemos muchas cosas y que las pongamos en su justa dimensión. Entonces, yo creo que tiene más positivo que negativo si hacemos bien los procesos de reflexión, ¿verdad? O sea, te lo digo así rápidamente en 4 grandes puntos que yo creo que pueden ayudar mucho o a mí me han servido de la reflexión. Lo primero es la conciencia de la imperfección, ¿verdad? Hemos sido muy conscientes de la imperfección del sistema, de los sistemas, del sistema democrático, ¿verdad? O sea, del sistema de salud, la gestión de la pandemia y la gestión de los sistemas para resolver la pandemia no han sido satisfactorios y desde esa perspectiva algo falló la organización, la organización política, estructural, ¿no? En muchos casos del sistema completo, el sistema democrático. Y eso pues nos lleva a 2 posibilidades, ¿no? O por un lado decimos, oye, hay que adaptarnos, el sistema es imperfecto. Es un toque de humildad, ¿verdad? O sea, los sistemas son imperfectos y bueno, pues ya lo sabíamos y hay que reconciliarse con ello y hay que ir despolitizando, ¿verdad? O sea, y bajando del ideal sistémico y bueno, vamos a lo más vulgar, a cómo nos volvemos a organizar, ¿verdad? O sea, está sobrevalorado lo político, ¿verdad? Estamos esperando demasiado de los políticos y no es cierto, lo político es mucho más vulgar de lo que esperamos nosotros, ¿verdad? Yo creo que esa es una parte más humana, más que acepta la necesidad de adaptarnos y que nos pone en las manos trabajo que hacer. La otra parte es eso, ¿verdad? O sea, el pensar que la democracia no soporta el descontento, el generar victimismos, el ir por ese lado como de una exigencia de pedirle peras al olmo. Somos humanos y los sistemas que vamos organizando son humanos y el Estado, la política, no va a llegar hasta las últimas consecuencias y por lo tanto se necesita desempoderarlo en aquellos lugares en donde ha crecido demasiado y sobre todo empoderar a la sociedad civil, ¿verdad? Y entonces dar posibilidad a que nazca la subsidiariedad, ¿verdad? O sea, esa posibilidad de que venga la subsidiariedad para mí es una cosa muy buena, ¿verdad? O sea, muy buena. Ese es así como un proceso primero. El segundo es como el descubrimiento del adentro, ¿verdad? O sea, la soledad que nos ha traído la pandemia, pues nos habíamos olvidado del adentro, estábamos demasiado bombardeados por lo mediático y por el corredero y por ir de un lado a otro.
¿no? Y de un lado, de un momento a otro, pues nos hemos quedado solos, ¿verdad? Solos en una pequeña familia, si es que la tenemos, o solos, ¿verdad? O sea, y entonces ahí hemos validado a qué nosotros pertenecemos, ¿verdad? O sea, hay nosotros ciertos, reales, ¿verdad? O sea, mi familia, mi lengua, mis creencias, mi religión, mis amigos, y había otros, ¿verdad? Había unos otros que eran postizos, ¿verdad? O sea, que no lo eran, que nada más estaban diciendo que éramos parte de ese grupo y realmente no lo eran. Y entonces en ese aspecto hay una depuración también de los lugares en donde estamos incluyéndonos, ¿verdad? O sea, hay que dejar de incluirnos en los nuestros postizos y eso lo desenmascaró la pandemia y hay que meternos más, ver adentro. Las personas que no tienen adentro han sufrido mucho, pero cuando yo capto el nosotros real, veo sus dependencias hacia mí y veo mis dependencias hacia ellos y eso despierta la responsabilidad, ¿verdad? O sea, y saber que alguien depende de mí, que yo dependo de otros, abre la posibilidad a la responsabilidad y que bendito sea Dios que estamos hablando de responsabilidad, porque ya estábamos en una hiperreivindicación de derechos que no dejaba responsabilidad en ningún momento, ¿verdad? O sea, y entonces hay que reconfigurar lealtades a aquellas personas con las que estábamos pues más a gusto, ¿verdad? Y quitar los falsos nosotros. Ese descubrimiento del adentro, de la soledad, y que es una soledad referencial y social, yo te digo sociología, ¿verdad? O sea, me parece que es una cosa muy buena que habría que reflexionar. Un tercer punto, creo yo, no sé si tengamos tiempo, nos quedamos o Sí, lo sí, seguimos, adelante. pero yo creo que también la superación de la ciudad, ¿verdad? O sea, nos dimos cuenta, hemos cambiado el concepto de cercanía, ¿verdad? O sea, las megaciudades en las que vivíamos, pues son inhumanas. Y nos hemos dado cuenta que podríamos lograr comunidades, que la tecnología en ese aspecto es maravillosa y que yo podría tener todos los mundos mejores, ¿verdad? O sea, ¿no? Porque el home office y el actuar online y todo esto nos ha ayudado mucho y nos da posibilidades increíbles de generar un ámbito mucho más humano, ¿verdad? O sea, la cercanía, ahora mucha gente está más cercana por la tecnología de lo que parecía físicamente. Entonces, en ese aspecto, creo que podríamos reconfigurar los entornos, ¿verdad? Y eso, bueno, abriría todo un panorama distinto a hogares mucho más humanos, no tener que estar en casas tan pequeñas, etcétera, ¿verdad? O sea, yo creo que todos tenemos un ejemplo de alguien que se fue a un ranchito, ¿verdad? Y desde ahí transmitió y eso le cambió la vida y eso le mejoró y le abrió muchas expectativas. Y por último, yo creo que el tema de las fronteras, no desde la perspectiva de la globalización, sino de la perspectiva del poder, ¿verdad? O sea, pertenecemos a muchas comunidades superpuestas unos a otros, ¿no? Y las hemos validado por lo que decía anteriormente, comunidades de nacimiento, de elección, etcétera. Y hay una cierta obsesión por ponerles fronteras, por vigilarlas, ¿no? Lo vemos en la soberanía, los estados, ¿no? Y ese concepto de territorialidad, de fronteras, pues no es otra cosa más que darle poder al Estado, ¿verdad? O sea, cualquier persona que hable sobre el Estado, pues te va a decir que uno de sus puntos es el territorio. Y yo creo que el territorio se ha movido, ¿verdad? Yo creo que el territorio se ha movido y las fronteras las hemos pasado por la tecnología, por la pandemia, hemos logrado más principios fuertes de subsidiariedad, ya no de solidaridad, como hablaba en un primer momento, sino más hacia la subsidiariedad. Y eso, eso es valiosísimo, ¿no? O sea, realmente, ¿cuál es la meta más grande? Pues la meta más grande es la anarquía en el buen sentido, ¿verdad? O sea, ¿no? La ausencia del aparato estatal. No podemos llegar a él completamente, pero sí podemos encontrar, ¿no? Algo que no requiere fronteras, que es la sociedad civil. Lo vimos más en las fronteras, ¿verdad? Las ciudades hermanas, etcétera. Pues la sociedad civil era la que terminaba resolviendo problemas muy grandes, ¿no? O sea, ¿no? La máxima subsidiariedad es ese emerger de la sociedad y ese bajar el aparato estatal que es falible,
Y al revés, la mínima subsidiariedad es el totalitarismo, ¿verdad? O sea, todo se hace desde el vértice y dentro de mis fronteras, ahí mis chicharrones truenan y a la manera en la que yo lo quiero imponer. Entonces yo creo que eso también nos enseña mucho la pandemia, ¿verdad? O sea, una manera de salir de una visión cerrada y apostarle 100% a aparatos estructurales, ¿no? Y saber que hay movimientos subsidiarios y meternos al tema de la subsidiariedad. Eh, Perdón. No, no, al contrario, Oscar, pues podemos seguir hablando muchísimo tiempo, pero yo creo que nos van a hacer falta varios aleros de los que decía Aristóteles y algunas otras cosas que con qué lleven. Inductores de la comunicación, efectivamente. Efectivamente. Te agradezco muchísimo tu tiempo y te agradezco que hayas estado con nosotros, Oscar. Ya estoy para servirte y estamos a un WhatsApp, bendita tecnología, ¿no? Que nos ha acercado lo suficiente. Yo espero haber sido, no hay, ordinariamente oye preguntas y tal, pero bueno, esto no tiene espacio para las preguntas. Efectivamente, Oscar, te agradezco mucho. Estuvo conmigo Oscar Vázquez. Soy Romeo Villarreal. Hasta la próxima. Nos vemos.